Continuamos con nuestra lección de el matrimonio, divorcio y recasamiento de Israel. En la lección anterior habíamos visto cómo había surgido la nación de Israel, el lenguaje que Dios emplea mediante una metáfora, hablando de el nacimiento, el origen, el desarrollo, el crecimiento de la nación de Israel, hasta llegar a enamorarse de ella y casarse con ella. Y vimos también cómo después de haberse casado con Dios, Israel le es infiel, fornica. Hoy vamos a ver el castigo que vendría y vino como consecuencia de ese pecado. Vamos a leer del verso 35 al 43. Su castigo será correspondiente a su pecado. Empecemos. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez. Y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. En esta porción, Dios le dice a Israel, a su esposa, que va a reunir a todos sus amantes, los que ella aún amaba, así como aquellos a los que aborrecía. Entregaría a Israel en mano de ellos y utilizaría a sus propios amantes para expresar su furia y celos por su adulterio. Estos dos crímenes, el adulterio y el que menciona ahí después del verso 38, derramar sangre, eran castigados en el Antiguo Testamento con pena de muerte. Esta mujer tiene que ser expuesta a la pública vergüenza, como lo dice ahí en el verso 37. Y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Dios va a descubrir a todos los anteriores amantes de Israel la desnudez de esta ramera. Esos amantes van a ser usados por Dios para infligir una humillación nacional a su pueblo pecador. Y esas calamidades que vendrían sobre Jerusalén servirían de pesar a sus amigos y de gozo a sus enemigos. Aquellos a quienes la nación israelita permitió que la despojasen de su virtud, la verán ahora despojada de su honra. Dice el verso 39. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Aquí se detallan otros pormenores del castigo que va a ser aplicado
a esta ramera. El Señor les dice ahí en el verso 40, te apedrearán. Recuerden que en el Antiguo Testamento a las adúlteras el castigo era la muerte por lapidación, por apedreamiento. Y dice también, y te atravesarán con sus espadas. Cuando los muros de Jerusalén fueron derribados con grandes piedras catapultadas contra ellos, y los habitantes de la ciudad fueron pasados a cuchillo, se ejecutó literalmente esta sentencia. Destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, se llevarán tus hermosas alhajas y quemarán, dice el verso 41, tus casas a fuego. Y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Había la queja en los mejores reinados de los reyes de Judá, de que no habían sido quitados los lugares altos, pero ahora el ejército caldeo, babilónico, los destruiría todos. La cautividad en Babilonia hizo que el pueblo de Israel dejase de ser ramera y que cesara de prodigar sus regalos de ramera. Pues allí, cuando fueron llevados a la cautividad babilónica, quedó curada de raíz su idolatría. Estas naciones derribarían sus lugares altos y la apedrearían. Y luego quemarían sus casas a fuego. Sin embargo, la única razón por la que esto sucedería se debía a que Israel falló en recordar y honrar a la fuente de todas las bendiciones que ellos habían recibido. Y esa fuente era Dios. Verso 42. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Con la destrucción de Judá y de Jerusalén a mano de los babilonios, como justo castigo de los pecados y de las graves abominaciones de Israel, la ira de Dios se habrá desahogado. ¿Cesará el celo de Dios? Pues no habrá motivo para darle celos, como no puede dar celos una esposa ya difunta. Y el enojo de Dios sería sustituido por la calma del descanso. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Esta sección nos está hablando, hermanos, del castigo que le vendría a su esposa, a Judá, por su pecado. A continuación, el Señor le dice a Jerusalén que lo que ha cometido es peor que sus hermanas, que Samaria y que Sodoma. Empieza diciendo en el verso 44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre amorreo. Recordamos que en la lección anterior, pues Dios le recordaba a ellos, a Israel, a Judá,
cómo había sido su origen, su nacimiento. Ahí en la parte final del verso 44 le dice, cual madre, tal la hija. Y ese es un refrán que encaja con Jerusalén, porque era tal cual a los habitantes de la tierra de Canaán antes que ella. Recordemos que cuando Dios introdujo a Israel en Canaán, les advirtió en especial que no obrasen de acuerdo con las abominaciones de los hombres de aquella tierra. Es más, leamos lo que dice en Levítico 18, la advertencia que Dios les hizo. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pero ¿qué sucedió? Que en lugar de hacer lo que Dios les instruyó aquí, aprendieron el camino de los que habitaban la tierra de Canaán y siguieron en sus pasos. Ahora, volviendo a Ezequiel 16, dice el verso 46. Y tu hermana mayor es Samaria, le dice a Jerusalén. Ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Jerusalén ha sido infiel a su madre Etea, al igual que su hermana mayor, Samaria, y al igual que su hermana menor, Sodoma. Sin embargo, Israel, como Dios les dice aquí en el verso 47, las superó a sus hermanas en sus abominaciones. Las hermanas de Jerusalén, es decir, como ustedes están observando ahí en el mapa, Judea, de donde Jerusalén era la capital. Samaria es llamada su hermana mayor. ¿Por qué? Porque el reino del norte, del que Samaria era la capital, era más extenso y estaba más poblado que el del sur. Esta ciudad de Samaria con sus hijas, o sea, pues las ciudades subordinadas a la capital, habían sido destruidas hacía más de un siglo debido a su prostitución espiritual. Sodoma es llamada su hermana menor porque su territorio era menos extenso y su influencia política era más débil. Sodoma, como las demás ciudades, fueron destruidas, en especial, y lo sabemos muy bien nosotros, por su abominable y universal homosexualidad. Sigamos. Verso 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Dios le está diciendo a Jerusalén
que los pecados de ella se parecían a los de sus hermanas, en particular a los de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Con la mala fama que fue Sodoma, con lo mala que fue Sodoma, Jerusalén fue peor. El orgullo y la soberbia, como dice el Señor en los textos que acabamos de leer, llevaron a Sodoma a su caída. Incluso Samaria no había cometido la mitad de los pecados de Judá. Comparando a sus hermanas con Judá, con Jerusalén, sus hermanas parecían justas en comparación con ella, de la manera como el Señor está hablando aquí. Los pecados de Jerusalén superaban a los de sus hermanas Sodoma y Samaria. La perversidad de Jerusalén, de la ciudad santa, la favorita de Dios, le era más provocativa que la de Sodoma y Samaria, que no disponían de los privilegios ni de los medios de gracia de Jerusalén. Samaria dice ahí, empezando el verso 51, no cometió ni la mitad de tus pecados, no adoró ni la mitad de tus ídolos, ni asesinó a la mitad de los profetas que tú mataste. Es decir, con lo que Dios les está diciendo aquí a ellas, a Jerusalén, a Judá, la ha hecho más culpable, más pecadora, y a sus hermanas las ha hecho parecer como menos culpables. Jerusalén debía estar avergonzada. Por eso le dice ahí en el verso 52, tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza con los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Siguiendo, dice en el verso 53, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver a los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes de que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Ahora, Dios, en lo que acabamos de leer, si Dios llegase a restaurar a Judá, hay esperanza para Samaria y Sodoma.
¿Por qué? Porque no eran tan malas en comparación con Judá. Ahora, ninguna de ellas iban a ser restauradas literalmente. Recordemos que lo que nosotros estamos leyendo aquí en Ezequiel 16 es una alegoría y no podemos tomar literalmente cada detalle de lo que se ha ido mencionando en todos estos versículos. Judá no es literalmente un descendiente de amorreos y de hititas, ni literalmente es una hermana de Samaria y de Sodoma, sino que el punto de comparación que el Señor está haciendo aquí debe enseñar una potente lección. Judá podría ser un consuelo para estas dos ciudades. Por lo tanto, debe humillarse considerando que en el tiempo de su soberbia ni siquiera mencionaba el nombre de Sodoma. Judá debe sentirse avergonzada por llevar la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos. Ella había cosechado todas las dolorosas consecuencias de una mujer infiel que menospreció, como dice ahí la parte final del verso 59, menospreció el juramento para invalidar el pacto. En los versos siguientes, lo que Dios va a hacer es que Dios les va a recordar, o Dios le va a recordar a Judá el pacto que habían hecho en los días de su juventud. Al cierre de este capítulo 16, después de la convicción de sus ignominiosos pecados y de las más aterradoras amenazas, es recordada la misericordia para los que vendrán después. Estos últimos versículos del 60 al 63, que los vamos a leer en un momento, son sin duda una promesa preciosa que se cumplió en parte cuando cuando Israel volvió arrepentido y reformado, después de haber estado 70 años en la esclavitud en Babilonia. El remanente judío que sobrevivió al cautiverio en Babilonia, pero tuvo su cumplimiento cuando Dios introdujo a Israel en las bendiciones del nuevo pacto en el reino que Cristo vino a establecer. Y eso lo vamos a ver en un momento. Leamos entonces el versículo 60. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Esta misericordia que Dios va a tener con Israel surgirá de la misma mente de Dios. Por eso dice, tendré memoria de mi pacto. Quien recordará el pacto que hizo con ellos. Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Es decir, poco después de la salida de Egipto, cuando Israel como pueblo estaba aún, por así decirlo, estaba en pañales. El Señor tendrá misericordia, como cuando ella lo amaba. Es más, leamos lo que dice Jeremías 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces, le promete a Israel, a Jerusalén,
Vuelvo y leo el versículo 60. Tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Entonces, le promete que va a establecer con ella un pacto sempiterno. Establecerá con ellos un nuevo pacto. Detengámonos aquí un momento. Porque este pacto sempiterno, es lo que va a ocurrir cuando venga el Señor Jesucristo. No, en su primera venida, no cuando Él retorne en su segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando. Recordemos lo que dijo en Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del pacto sempiterno del versículo 60 de Ezequiel 16. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto, este nuevo convenio, este pacto sempiterno sería con aquellos que recordaran la herencia de Judá y se avergonzaran de los pecados de ella. Y esto apunta a la era mesiánica, en la que habrá un nuevo pacto, mejor, superior. No sería como el primero que Dios había hecho con los padres de ellos. Esta promesa es para todos aquellos que son verdaderamente de la simiente de Abraham por la fe. En Gálatas capítulo 3 escribe el apóstol Pablo refiriéndose a esto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay Samaria ni Sodoma, que era de lo que estaba hablando allá en Ezequiel capítulo 16. Las naciones paganas, las naciones gentiles, tenían la invitación a formar parte de ese pacto sempiterno que Dios iba a establecer. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa que le hizo Abraham. Por eso establecería un pacto sempiterno. Dios iba a establecer un nuevo pacto, no como el primer pacto. Ese pacto fue abolido, ese pacto fue quitado. Y nuevamente el apóstol Pablo dice en Romanos 2, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en el capítulo 9, nuevamente dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa
son contados como descendientes. Ahí entra Samaria, ahí entra Sodoma. El lenguaje figurado con la alegoría presentada en Ezequiel 16, ahí estamos nosotros. Hijos según la promesa. No siendo descendientes de Abraham literalmente, pero somos contados como descendientes. Versículo 61 nuevamente. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Israel debía prepararse y disponerse para esta misericordia. Por eso le dice, y te acordarás de tus caminos, de tus malos caminos, y te avergonzarás. Dios haría que se lo recordaran, y te avergonzarás. La bondad, la magnanimidad de Dios, al pasar por alto los pecados pasados, hacer un nuevo pacto con la nación y presentarles incluso como un regalo a sus dos hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, Samaria y Sodoma, suscitaría en ellos un profundo sentimiento de remordimiento. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas. Dios haría que los gentiles entren también a participar en las bendiciones espirituales de dicho pacto. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, más grandes o más antiguas, y las menores, más pequeñas o más modernas. En otras palabras, todas las naciones paganas que se acogieran a la protección y a la dirección de Israel, la Israel espiritual, que es ¿cuál? La iglesia del Señor. Todo esto le será otorgado a Israel, mas no por tu pacto. ¿De qué pacto se trata aquí? Sin duda alguna del pacto sinaítico. Cuando Dios entró en pacto con la nación de Israel, cuando les dio los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20. El pacto sinaítico, que era un privilegio exclusivo de Israel. Por eso les dice, esto sucederá, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. ¿Y cuál es ese pacto? Bueno, lo leímos en versículos anteriores, el pacto sempiterno. Así que la anexión de las naciones paganas a Israel se llevará a cabo en virtud del pacto sempiterno, del nuevo pacto que Dios haría con Israel. Este pacto es el pacto de la gracia, en el que los gentiles entran representados en esta alegoría por medio de Samaria y de Sodoma. Entran a la par con los judíos y forman parte de una misma corporación, la Iglesia de Cristo. Para que te acuerdes y te avergüences. Y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Cuál será el fruto y el efecto de todo esto? Dios será glorificado con ellos. Verso 62, la parte final. Y sabrás que yo soy Jehová. Así se sabrá que el Dios de Israel es un Dios de poder y de fidelidad a su palabra. Se sabrá para consuelo y gozo de su pueblo. Con eso
quedarán más humillados en su convicción de su pecado, para que te avergüences, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca. Esta sección habla de nosotros, hermanos. Habla del pueblo judío, habla de nosotros a través de Samaria y de Sodoma. Hasta aquí, hermanos, la segunda parte de esta lección. La semana entrante vamos a continuar con la tercera parte.